Ahí está. Bien. Eh, y no estamos viendo los valores, ¿no? Estos valores que un seguidor de Cristo, nosotros los cristianos, debemos tener. Y ya estamos por la lección 8, ¿sí? La lección 8. Así que más o menos, resulta que no sé, una con otra, aunque son muy separados o cosas muy separadas, de repente se van uniendo, ¿no? Se van uniendo una con la otra. Y así para que ustedes entiendan un poquito más, ¿sí? Hoy nos tocaba gracia, ¿sí? ¿Qué es la gracia? ¿No? En el diccionario, ¿sí? La gracia se define como un don o favor que se hace sin merecimiento particular, una concesión gratuita. Y nosotros que ya, no sé, algunos ya tenemos años de cristianos, ya sabemos, ¿no? Para nosotros los cristianos, la gracia. ¿Qué es? La gracia es un libre y soberano favor, ¿sí? Concedido a los que no se lo merecen, ¿sí? La gracia es amor que se preocupa, toma la iniciativa y rescata, ¿no? Gracia, ¿sí? Es amor incondicional hacia una persona, ¿sí? Gracia es Dios tomando la iniciativa de acercarse a las personas que viven en rebelión contra Él. Nosotros que somos cristianos entendemos muy bien lo que es la gracia, ¿no? Pero para aquellas personas que no conocen o que no saben o que por ahí algunos son muy nuevos y no pueden llegar a entender, ¿qué es esto de la gracia? ¿Cómo se nos puede dar a nosotros esa gracia? Hay una anécdota, ¿sí? Una historia, ¿sí? Que justamente ilustra muy bien lo que es, lo que vendría a ser la gracia. Yo se los quiero compartir, ¿sí? Cuentan que había un oficial en el ejército de Napoleón, ¿sí? En ese tiempo, en Francia, ¿sí? En París, un oficial del ejército de Napoleón que fue condenado a muerte por su conducta en el campo de batalla, ¿sí? La madre, al enterarse, logró saltarse el protocolo y la seguridad y plantarse ante el emperador, ¿sí? Con lágrimas en los ojos, ella le pidió que perdonara a su hijo y que no lo ejecutaran, obviamente, ¿no? Como todo padre, como toda madre. Aún así, el emperador pacientemente le explicó todo lo que había hecho su hijo y por qué estaba siendo condenado, ¿sí? Y terminó de explicar todas estas cosas afirmando que no era justo que él perdonara a su hijo. Lo que aquel joven oficial iba a recibir era lo justo, lo que se merecía. La madre, mirando los ojos del emperador y usando su título oficial, le dijo Sire, que Sire es como señor, ¿no? Pero de la realeza justamente francesa, ¿no? Usando aún su título, ¿no? No estoy pidiendo justicia, estoy pidiendo gracia. Así que esta historia, si ya sea verdadera o no, porque dicen que es una anécdota, ¿no? Una historia, una leyenda puede llegar a ser, que en el día de hoy aún se comparte o se dice, ya sea verdadera o no, justamente está expresando muy bien lo que sería la gracia, ¿no? Y justamente cuando nosotros hablamos de gracia, ¿sí? Así como es que el Padre, ¿sí? Dios nos trata a nosotros, ¿no? Nos da aún lo que nosotros no nos merecemos, ¿sí? ¿Qué es lo que nos merecemos? Porque muchas veces nos portamos mal, ¿no? Muchas veces no hacemos cosas que tendríamos que hacer. No somos muy obedientes, ¿no? Aún así, cuando nosotros no escuchamos lo que Él nos dice, no obedecemos, el Señor no nos castiga, porque eso es lo que nos deberíamos merecer, ¿no? Un castigo. Pero el Señor aún no nos castiga, sino que aún nos da lo que no nos merecemos, ¿sí? Y fíjate, les voy a pedir que abran sus Biblias para demostrar un poco más sobre la gracia. En Efesios 2, del 1 al 6,
Repito, Efesios 2, versículos 1 al 6, dice lo siguiente. Antes de ser cristianos, ustedes estaban muertos para Dios a causa de sus delitos y pecados. Vivían siguiendo la corriente de este mundo, obedecían los dictados del príncipe del imperio del aire, quien ahora mismo está operando en el corazón de los que se rebelan contra el Señor. Nosotros mismos éramos así. Obedecíamos los malos deseos de nuestra naturaleza y nos entregábamos a las perversidades de nuestras pasiones y malos pensamientos. Merecíamos ser castigados por la ira de Dios, como todos los demás. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos ama tanto que aunque estábamos muertos a causa de nuestros pecados, nos dio vida con Cristo, pues solo por su gracia somos salvos. Además, nos levantó con Cristo de la tumba y nos hizo sentar contra Él en los cielos. Así que podemos afirmar, ¿sí?, que la gracia consiste en darle a una persona algo bueno, ya sea amor, aceptación, nosotros, ¿no? ¿Qué es la gracia para nosotros? Dar un favor o un don a una persona que no se lo merece. Y nosotros cuando empezamos este estudio, como dije, empezamos a ver valores o cosas que después en algún momento se van conectando uno con la otra, ¿no? Cuando nosotros empezamos este estudio empezamos primero con justicia, el valor justicia. ¿Qué era la justicia? Bueno, justamente la justicia era darle, ¿sí?, a las personas un trato igual, un trato equitativo, ¿sí?, igual a todos, y además una preocupación especial hacia los derechos y hacia las necesidades de los demás, ¿no? Esta palabra justicia tenía en la Biblia dos significados, ¿sí? O está escrita, ¿sí?, de dos maneras, ¿sí? Una que es la palabra mishpat y otra tzedekah, ¿sí?, en griego. Y aunque las dos significan justicia, tienen una vueltita de tuerca, ¿no? Las dos cosas significan justicia. Pero la palabra mishpat, que tanto a los adolescentes los volví locos con esta palabra, ¿sí? Mishpat justamente es la justicia rectificadora. O sea que yo tengo que tratar a todos por igual. ¿Vieron cuando dice en la palabra que todos los judíos y todos los gentiles tienen que ser iguales? Dice, bueno, este vendría a ser el concepto de la palabra mishpat. Todos por igual. Cuando uno se porta bien, cuando uno aún se porta mal, tiene que recibir lo que se merece, ¿no? Ya sea gentil o ya sea judío, tiene que ser dado lo que se merece, ya sea un castigo si se portó mal, ya sea un reconocimiento si hizo algo bien, ¿no? Todos por igual. Todos son iguales ante los ojos del Señor, ¿no? Y después la palabra tzedekah, que también significa justicia en griego, pero justicia a aquellas personas que son los más débiles, ¿no? Aquellos que son tratados mal o que por ahí son puestos en peligros, protegerlos, ¿no? Brindarles justicia, ¿no? Y ahora nos toca, hablábamos de justicia, pero ahora nos toca gracia, que justamente nos dice al principio cómo era, que todos tenemos que tratar a todos por igual, el que se merece castigo hay que castigarlo, el que se merece ser reconocido se lo tiene que reconocer, pero ahora estamos viendo gracia, y cómo dice que gracia darle a las personas lo que aún, aunque se merecen castigo, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿No? Pero justamente en esta contradicción, ¿no? Acá es cuando el Señor se mueve, ¿sí? Acá es cuando el Señor se mueve. ¿Y cómo ustedes pensarán, no? Pero justamente se mueve porque Él nos quiere demostrar que su amor es más grande y que nosotros tenemos que ser piadosos, tenemos que imitarlo a Él, así como justicia, así como dar gracia
aún, aunque no se lo merezcan, ¿no? Ahora, nosotros experimentamos el amor y esa aceptación incondicional de Dios en mi vida, porque muchas veces nosotros, como dije, vivimos nuestras vidas como seguidores de Cristo, ¿no? Seguidores cristianos, ¿sí? Vivimos nuestras vidas pero nosotros estamos experimentando de verdad la gracia que se nos fue impartida a nosotros, la gracia de Dios. Acabamos de leer Efesios, ¿no? Estas palabras, ¿no? Que decía que nosotros éramos así antes, éramos, nos obedecíamos a nosotros mismos, nos controlábamos como nosotros queríamos, ¿no? Pero aún así dice que el Señor, que es tan rico en misericordia y nos ama tanto, que estábamos muertos a causa de nuestros propios pecados, ¿no? Y nos dio vida con Cristo. Y nosotros experimentamos eso de verdad, lo experimentamos, vivimos día a día, gracia por gracia, o estamos inseguros de nuestra relación con el Padre, ¿no? ¿O acaso nosotros nuestro día a día estamos tratando de ganarnos esa aprobación y ese amor? Y para llegar un poquito más profundo a esto, les voy a abrir un poquito los ojos. Hay dos tipos de cristianos, ¿sí? Principales, después hay otro numerito más, ¿no? Está la excepción, como en toda regla siempre hay una excepción, ¿no? Pero están los dos tipos de cristianos, ¿sí? Los dos tipos de creyentes, ¿sí? Pueden tener las mismas conductas, ¿sí? Y aún así las motivaciones que ellos tienen, o que nosotros podemos llegar a tener, son totalmente diferentes, ¿no? Nos comportamos de una manera, pero lo que nos mueve a comportarnos de esa manera son diferentes. Y acá es cuando se dividen. ¿Cuáles son esos dos tipos de cristianos? ¿Sí? Uno es que podemos obedecer a Dios, ¿sí? No sé, como dije, obedecer a Dios, hacer lo que nos manda, ¿sí? Pero por miedo de que si nosotros nos llegamos a portar mal, el Señor nos va a castigar, ¿sí? A un miedo de perder su amor, ¿sí? O de no ser aceptados por Él, a menos que nosotros nos portemos de cierta manera, ¿no? Incluso podemos llegar a ser temerosos, ¿sí? Como dije, de un castigo sobre nosotros o sobre nuestra familia, ¿no? Si no vivimos en obediencia, ¿no? Y el otro tipo de cristiano justamente es el que lo motiva, ¿sí? Justamente a estar en obediencia solamente por el amor, ¿sí? Y la comprensión, o sea, entendí en mi cabeza, entendí en mi corazón la gracia de Dios, como el Señor nos ama, ¿sí? Y aún nos acepta, ¿sí? A pesar de Él, aún nos acepta y nos ama, ¿sí? Eh, a pesar de nosotros mismos, ¿sí? Pero nosotros no es que sabemos y entendemos que Él nos ama a pesar de que nos mandemos cualquier moco. No, cuando nosotros sabemos y aceptamos en nuestro corazón el amor del Señor y lo obedecemos y sabemos esa gracia, ese amor incondicional que tuvo por nosotros mismos, ¿sí? En nuestro corazón, porque es imposible, una vez que te toca el Señor es imposible seguir igual. El Señor nos cambia. Y vamos a empezar a andar en obediencia, no solo porque lo dice la Biblia y porque tengo miedo que me pase algo, no. Porque cuando yo empiezo a obedecer al Señor, cuando yo empiezo a estar en sus cosas, cuando yo empiezo a leer la Biblia, cuando yo empiezo a orar y a hablar y estar en una relación cercana, íntima con Él, no voy a ser igual. Mis pasos van a ser los pasos de Dios. Yo mismo me voy a acomodar, ¿no? Así que existen estos dos tipos de cristianos. El que anda por miedo a un castigo, entonces obedece, y el que entendió que a pesar de todas las cosas, fuimos rescatados y fuimos amados, somos amados,
y le obedecemos para honrar su nombre, para glorificarlo a Él. El primero no entendió lo que es la gracia y no la vive en su día a día, ¿sí? En 1 Juan 4:18, para ilustrar un poquito más esto, no hay por qué temer a quien tan perfectamente nos ama. Su perfecto amor elimina cualquier temor. Si alguien siente miedo, es miedo al castigo lo que siente, y con ello demuestra que no está absolutamente convencido de su amor hacia nosotros. Más claro, échale agua, ¿no? Ahora hablamos de la gracia que el Señor nos da a nosotros, ¿no? Pero yo trato a los demás con la misma gracia en la que soy tratado por el mismo Dios. Le doy tantas oportunidades a los demás como se me fueron concedidas a mí. Ya hablamos y dijimos que Dios nos ama y que Dios nos acepta. No debido a algo, no por consecuencia de, ¿no? El Señor me ama y el Señor me acepta porque yo me porto bien, ¿no? No. Él nos ama y nos acepta a pesar de, ¿no? Cuando nosotros entendemos la gracia con la que el Señor nos trata a nosotros, vemos que tratar a los demás con la misma moneda tiene que ser consecuencia, ¿no? de esta gracia que se nos fue impartida a cada uno de nosotros, ¿no? Quien recibió y experimentó la gracia de Dios, como dije al principio, no puede tratar de la misma manera a los demás, no puede seguir viviendo igual. Recordemos la parábola de los dos deudores, ¿sí? De aquel amo que perdonó la deuda del siervo, ¿no? Pero el siervo, cuando le debían, en vez de hacer lo mismo, perdonar, ¿qué hizo? Lo castigó, ¿no? Así que tenemos que recordar, ¿sí? Esa gracia, ¿no? De gracias recibisteis, dad de gracia, ¿sí? En Mateo 10 está, ¿sí? Ahora, ¿qué hora es? Bien. Un ejemplo, ¿sí? Muy particular o muy puntual, ¿sí? De gracia que quiero dar con la Biblia, justamente es la parábola del hijo pródigo, ¿sí? ¿Todos la conocemos a la parábola del hijo pródigo o hay alguien que no la conoce? ¿La conocen? Levante la mano. ¿Sí? Bien, bien. Así no la leemos toda, ¿sí? Pero el que la quiere volver a repasar, sí la puede volver a leer, ¿sí? Para ver lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Porque no quiero sacar tiempo, ¿no? Porque este estudio, si no lo cortamos o si no damos algunas cosas por ya entendidas, no sé, los adolescentes saben, me puedo pasar, no sé, hasta las 10, 11 de la noche hablando. Así que ya damos por entendido que la parábola del hijo pródigo ya la sabemos, ¿no? Pero quiero marcar ciertos puntos, ¿sí? Especiales de esta parábola. Si alguien la quiere leer otra vez para repasarlo, lo puede hacer, ¿sí? Está en Lucas 15, ¿sí? Lucas 15, versículos 11 al 32, ¿sí? Y bueno, como dije, nada expresa, ¿sí? La gracia como en esta historia que contó Jesús, ¿sí? Esta hermosa y poderosa gracia de la parábola, ¿no? Que, no sé, en mi humilde opinión, el protagonista parece ser el hijo, ¿no? En esta parábola, pero para mí, ¿sí? El auténtico protagonista, ¿sí? De esta historia es el padre, para mí, ¿no? Y la manera en la que trata a su hijo.
para mí es el centro de esta enseñanza, de esta historia. ¿Y por qué? Vamos a verlo, puntual, ¿sí? Primero, antes de empezar, ¿sí? a repasar un poquito la historia así muy por arriba, yo quiero que pensemos o les quiero compartir lo que era en la cultura, ¿sí? Lo que es el contexto en la cultura, la decisión primera que tomó el hijo de tomar la herencia y de irse, ¿no? Para que podamos entender un poquito más esta historia, porque muchas veces en la Biblia por ahí el Señor o Jesús nos cuenta, ¿sí? O les cuenta a los demás, pero claro, en ese tiempo, y en ese tiempo, ¿no? Antiguo, y en ese lugar, en ese país, en ese pueblo, no es la misma cultura que nosotros tenemos, ¿no? Por ahí, no sé, se perdió un poco de eso, ¿no? Pero quiero remarcarles algunas cosas. La herencia, ¿no? Hablemos primero de la herencia. ¿Qué es la herencia? A ver si alguien me sabe, me dice, me explica. ¿Qué es una Lo que herencia? se hereda. Lo que se hereda, muy bien. ¿Cómo se hereda? De papá a hijo. De papá a hijo, muy bien. Lo que se hereda de papá a hijo. O de el que viene Tutor. arriba, ¿no? Sí. O de mamá o de abuelo, lo que sea. Descendiente, de forma descendiente. Muy bien, descendiente. Acá Ruth, que está escuchando, aunque no está así conectada, está escuchando, dijo un conjunto de bienes, muy bien, que se recibe. Pero ¿cómo se recibe? La herencia, por lo general, ¿sí? General, se recibe porque el pariente, el descendiente, falleció, ¿no? El ascendiente, ¿sí? El papá o el abuelo, lo que sea, falleció, ¿no? Así que justamente cuando nosotros leemos en la Biblia, ¿sí? Que el joven le pidió a su padre que le diera su parte de la herencia que le correspondía, ¿sí? En el contexto cultural de esa época, ¿sí? Y de ese lugar, esa petición o eso que le pidió justamente era ofensivo. ¿Por qué? Porque justamente, literalmente, le estaba diciendo a su padre: desearía que estuvieses muerto para que yo haga con lo que vos tenés lo que yo quiera. Para que yo pueda disfrutar de tus bienes. Literalmente, en la cultura, con lo que le pidió, le estaba diciendo esto. Ese era el mensaje atrás de esa petición, ¿no? Lo que el hijo expresó con su petición, ¿sí? Lo que el padre oyó. Aún a pesar de todo, ¿sí? Cuando el hijo le pidió, el padre se lo dio, ¿sí? Le dio lo que le correspondía, ¿sí? Y el hijo, ¿qué hizo? Se quedó, no, se fue, ¿sí? En Lucas, ¿sí? Después nos dice, ¿sí? Que este muchacho, este joven, ¿sí? Se marchó, se fue a un país lejano donde gastó toda la herencia de una manera bastante descontrolada, ¿no? Y una vez que la plata se le terminó y los amigos, las joyitas de amigos que tenía alrededor, se les fueron, ¿sí? Para más problema, ¿sí? A los problemas que ella tenía para agregarle, ¿sí? De Guatemala a Guatepeor, ¿sí? En ese país, ¿sí? Al que él se fue, hubo un hambre, ¿sí? Tan grande que azotó a ese país, y el único empleo, ¿sí? O el único trabajo que él pudo encontrar fue cuidando cerdos. Y acá otro detalle, ¿sí? Todos sabemos, ¿sí? Nosotros que hemos escuchado, que los judíos comen cerdo. No. ¿Por qué no?
porque consideran justamente el cerdo o el chancho, ¿sí? El lechón, lo consideran como un animal inmundo, ¿no? Así que fíjense en esa cultura, en ese tiempo, la degradación del hijo de tener que cuidar a los cerdos, a un animal que ellos consideraban inmundos, cuidarlos, darles de comer. Y encima de forma permanente. El grado como dije, de degradación, de ser, no sé, de tener, de todo, ¿sí? De después irse y gastar todo el dinero a ese grado, de ese trabajo, para ellos era, como dije, proceso de degradación, ¿sí? Pero justamente muchas veces, como nos pasa a nosotros o como les pasa a las personas, justamente esos procesos, ¿sí? Cuando tocamos fondo, es cuando nos ayuda, ¿sí? A reflexionar las cosas, tener otra perspectiva de la situación, ¿no? Y me gusta porque Lucas usa una expresión que dice volviendo en sí, ¿no? Volvió en sí, recuperó la razón, ¿sí? Este joven. Y pudo valorar justamente las cosas, lo que tenía, pudo valorar y darse cuenta de la actitud que había tenido, ¿no? Las cosas que había hecho que lo llevaron a ese punto, a tocar fondo, ¿no? A esa situación lamentable, ¿no? Y justamente lo que él había sacado, concluido de esa reflexión, era que tenía conciencias, había entendido que había pecado, ¿no? En contra de Dios y en contra de su padre. Y también entendía, porque él tenía un sentido muy claro de justicia, ¿sí? Que habíamos dicho, que yo se los remarqué al principio, justicia, que era que todos somos iguales, que si teníamos que ser reconocidos o teníamos que reconocer el mérito de alguien, lo teníamos que reconocer, pero si tenía alguien que ser castigado, entonces tenía que ser castigado, ¿no? Él tenía un sentido de justicia, ¿sí? Muy claro, y entendía que si él volvía a la casa de su padre, no todo iba a ser como antes, no todo iba a ser igual, ¿no? No merecía ser tratado como hijo, sino como un trabajador más, ¿no? Así que con este nuevo pensamiento, con esta nueva percepción que él sacó de esa reflexión que hizo, ¿sí? Cuando volvió en sí, ¿sí? Ese arrepentimiento, se dirigió a volver a su casa, ¿no? Y Lucas, en la Biblia, ¿no? No nuestro Lucas, dice que el padre, ¿sí? Cuando vio a lo lejos, ¿sí? A su hijo, dice que corrió a su encuentro, ¿no? Y esa es la parte que más, no sé, nuestro corazón como que, no sé, nos da un calorcito lindo en el corazón, ¿no? Que su papá fue corriendo a su encuentro, ¿no? Al encuentro del hijo, ¿sí? Pero otra cosa quiero resaltar, este trasfondo cultural, como dije, de ese tiempo, de esa época, ¿sí? Para ayudar a entender qué es lo que estaba pasando. En el Antiguo Testamento, ¿sí? Enseñaba que a un hijo, ¿sí? Alguien rebelde, ¿sí? Y que aún sigue siendo rebelde y no cambia, ¿sí? Debía ser condenado a muerte, ¿sí? Y esto está en Deuteronomio 21. Vamos a leer Deuteronomio 21, versículos 18 al 21. Deuteronomio 21, 18 al 21.
Dice, si un hombre tiene un hijo soberbio y rebelde que no obedece a su padre ni a su madre, aun cuando ellos lo hayan castigado, el padre y la madre lo llevarán delante de los ancianos de la ciudad y declararán, este hijo nuestro es soberbio y rebelde y no obedece, es glotón y borracho. Entonces los hombres de la ciudad lo apedrearán hasta darle muerte. De esta manera desarraigarás el mal de en medio de ti, y todos los jóvenes de Israel oirán lo ocurrido y tendrán temor. Así que si un hijo, ¿sí?, en esa época era rebelde, ¿sí?, y no volvía en sí, no se rectificaba, no volvía, ¿sí?, tenía que ser condenado a muerte, ¿sí? Y justamente, seguramente en el pueblo donde estaba, ¿sí?, donde ellos vivían, ¿sí?, ese joven era bastante conocido, ¿no? Y aún sabían y conocían lo que había pasado, ¿no? Conocían lo que había hecho, ¿no? Así que cualquiera de los habitantes de ese pueblo podía llegar a apedrearlo sin piedad, a muerte, ¿sí? O aún decirle a otros, ¿sí?, mirá, ya vino fulano de tal, ¿sí? E incitar al resto de las personas que vivían ahí a justamente apedrearlo, ¿no? Después de todo estaban cumpliendo la ley, porque era la ley, ¿no? Pero ¿saben qué? Solamente una cosa podía salvar a este muchacho de que lo condenaran o que lo apedrearan a muerte. Solamente una cosa, ¿sí? Que era que el padre, su mismo padre, lo abrazara, ¿sí?, y mostrara públicamente que lo perdonaba. Así que no solamente es una linda expresión, ¿no?, diciendo el padre recibe a su hijo con un abrazo, sino que literalmente le estaba salvando la vida. Tenía que evitar, su padre abrazándolo, tenía que evitar que alguien más lo vea primero, ¿sí?, antes que él les demostrara a todos que lo perdonara, que lo había perdonado. Pero además dice que este hombre corrió al encuentro de su hijo, ¿no? Y para esa cultura, ¿sí?, el hombre correr, ¿sí?, era totalmente indigno de su rango y de su posición, porque no era cualquier hombre, ¿no? Era indigno de su rango y de su posición. Así que justamente, literal, se estaba poniendo en ridículo delante de sus propios siervos, de toda la gente, de la población que estaba ahí, si alguien lo veía. Se estaba poniendo en ridículo por correr. Porque estaba procediendo de una forma justamente inadecuada y vergonzosa para lo que era ellos en su cultura. Pero aún así al padre no le importó. Porque, como dije, era la vida de su hijo, lo tenía que salvar. Aún hay muchas personas, muchos estudiosos de la palabra, ¿no?, teólogos, que dicen que aún el comportamiento de ese padre no encaja para lo que era el molde, ¿sí?, o las pautas de conducta en esa sociedad de un hombre, de un padre de familia, de la cabeza de familia, sino que podría haber sido la conducta, sí, de una madre, pero de un padre jamás, ¿sí? Que, como dije, que podía ser de una madre el comportamiento, pero no de un padre, ¿sí? Así que nos muestra acá otro rasgo, ¿sí? Todas estas cosas puntuales que estamos hablando nos demuestra otro rasgo, ¿sí?, otra parte del carácter de nuestro Dios, ¿no? Y dice que cuando llega a él, dice que abraza a su hijo, ¿sí?, y que cuando comienza a decir, a pedir disculpas, ¿no? El hijo, este joven, el padre lo interrumpe, ¿sí? Y aún empieza a dar órdenes a sus criados, ¿sí?, a los siervos que tenía ahí, ¿sí?
para que lo atiendan. Me imagino después de, no sé, de haber pasado por pobreza, haber pasado por cuidar los cerdos, toda la mugre, todo el barro, todo, no sé, me imagino todo, la barba toda dura de mugre, todo piojoso, me lo imagino, ¿no? Aún así el padre empezó a dar órdenes para que los siervos atiendan a su hijo y preparen todo lo necesario, ¿sí? Para encima una fiesta, ¿sí? Y aún vemos que el padre le pide, ¿sí? A los siervos que le pongan sandalias en sus pies, ¿no? Al hijo. Y esto es otra cosa importante, porque solamente andaban descalzos los siervos, ¿sí? Los siervos, es otra palabra, los criados, ¿sí? Y después dice que le pongan el anillo en el dedo, ¿sí? Y otra cosa es importante de esto, ¿sí? Porque no era recibido como un siervo, como el hijo pensó que iba a volver a su casa a trabajar, ¿no? Sino que lo estaba recibiendo como, no como un familiar, como un pariente lejano, sino que le estaba volviendo a dar su lugar de hijo, su lugar en la casa, ¿no? Y acá es cuando entra el concepto ese que estamos hablando, la gracia, ¿no? Algo totalmente inmerecido, que no se lo merecía, algo aún inesperado, ¿no? Ese muchacho, ese joven, ¿sí? Que tenía entendido muy bien que había actuado mal, que había hecho mal, que había hecho un montón de cosas malas, ¿sí? Y aún se había él mismo preparado, ¿sí? para recibir ese castigo o eso que merecía. Aún así, el Padre eligió recibirlo con gracia en vez de recibirlo con justicia. Y para terminar, ¿sí? Quiero ver o llamar la atención sobre la reacción que tuvo el hermano mayor. Dice que consideró injusto, ¿sí? el proceder del padre y lo criticó por su comportamiento. El mismo hermano, después de todo lo que había hecho, no se merecía, ¿sí? ese buen trato y ese perdón. ¿Y saben qué? El hermano tiene razón. No se lo merece. Pero justamente eso es donde se mueve el Señor, porque no se lo merece, pero aún se le fue concedido. Por el amor del Padre que le tenía. Y acá es digamos, este concepto, ¿no? de justicia y de gracia, ¿no? Que tanto, bueno, con los adolescentes ya saben que estudiamos justicia, ¿no? Ese, digámosle, no sé, ese paradigma, ¿sí? de la justicia y de la gracia, que son tan diferentes una con la otra, ¿no? Hay que darle lo que se merece, dice la justicia, ¿no? Pero la gracia ama y perdona. Le voy a dar algo que no se merece, que jamás va a llegar a merecerse, pero se lo voy a dar porque lo amo. Como dije, la gracia y la justicia son dos cosas totalmente opuestas. Y aún hay personas hoy en día que son y somos, porque también me voy a incluir, somos como el hermano mayor, que consideramos que la gracia es injusta, ¿no? Y aún escandalosa. ¡No! ¿Cómo lo va a perdonar? Yo no, jamás, nunca más, lo destierro. No lo conozco, lo ignoro. Pero gloria a Dios porque
Él decidió tratarnos con gracia en lugar de justicia. Pongámonos en los pies, en los zapatos, en las sandalias del hijo pródigo. ¿Cuántas veces hacemos cosas que son muy cuestionables? Que no nos portamos bien, que desobedecemos, que en vez de actuar como el Señor nos manda, hacemos otra cosa. O tenemos actitudes que muchas veces no van con lo que aún nosotros mismos predicamos o enseñamos a los demás. Y aún así el Señor, día a día, Él nos perdona y nos pone nuevamente a su lado. Nos limpia, nos pone vestiduras nuevas, nos cambia el calzado y nos pone el anillo de vuelta a la familia, de vuelta a su lado, ¿no? Como dije claramente, Dios es el padre de esta historia, de esta parábola, ¿no? Y nosotros somos los hijos descarriados. Y nos emociona y nos sorprende pensar que nuestro Señor no tuvo problema en ponerse en nuestro lugar aquel día en la cruz. Por amor a cada uno de nosotros que no lo merecemos. Acercándose a nosotros y humillándose a sí mismo para ofrecernos perdón, para que podamos tener esa relación íntima con el Padre y para que no seamos muertos, como decía en el versículo que leímos al principio, muertos por nuestros propios pecados, para integrarnos nuevamente en la familia. La sublime gracia. Y así hemos y somos tratados por Dios, y aún así Él espera que nosotros tratemos a los demás de la misma manera. No seamos como el deudor, el siervo que condenó al que le debía, sino que seamos como el que perdonó la deuda. Que aún así también nos enseña que además de nosotros practicar gracia, tenemos que vivir nuestra vida día a día, entendiendo la gracia del Señor en nuestras vidas. Y como dije, cuando nosotros sabemos y practicamos esta gracia y cuando nosotros tenemos esa íntima relación con el Señor, no vamos a actuar de la misma manera, no podemos, porque su amor y su presencia es tan fuerte y tan grande que aún así nos obliga a caminar en el Espíritu, a estar en el mismo Espíritu del Señor. Nos cambia por completo. Lo único que nosotros necesitamos es estar dispuestos a dejarnos usar y a dejarnos tocar por el Señor. ¿Oramos? Señor, no nos alcanzan las palabras para darte gracias. Justamente venimos de la semana anterior que celebramos Pascua, que celebramos que vos diste tu lugar en la cruz por nuestro pecado, por nuestra maldad, por nuestra soberbia, por nuestro orgullo, por nuestra terquedad, por nuestros pecados, por nuestra maldad. Vos diste tu lugar. Y aún, Señor,
al tercer día resucitaste. Qué mejor manera de recordarte, Señor, no solamente una vez al año, recordar esa gracia, ese amor inmenso, que dedicar nuestras vidas a vos, Señor. Como hablábamos y decíamos, vivir nuestra vida gracia en gracia, Señor, día a día, gracia en gracia, Padre. Te damos gracias porque vos, Señor, nos amás tanto. Como dije, Señor, tenés un amor incondicional hacia nosotros que no lo merecemos, que aún, Señor, vos nos perdonás. Cada vez, Señor, que nosotros erramos, vos aún nos perdonás, Señor. ¿Qué seríamos de nosotros? ¿Qué seríamos de nosotros, Señor? Te damos gracias, papá. Te damos gracias aún porque tuvimos esta oportunidad de poder conocer ese amor. Te pido, Señor, que vos nos estés inundando, que nos estés tocando, Padre, que estés tocando nuestros corazones. Aún, Señor, hablamos, Señor, y entendemos y estudiamos, Señor, lo que es esto, la justicia y la gracia, Señor. Y que muchas veces, Señor, cuando nosotros vemos cosas que, como dije, Señor, a veces nos indignan y nos hacen pensar, no, ¿cómo puede ser? Yo no lo haría así, pero qué bueno, Señor, que vos no sos así como somos nosotros. Porque, ¿dónde estaríamos si fueses así? Te damos gracias por tu amor, por tu bondad, por tu gracia, Padre. Y aún en el momento que nosotros tengamos que ser probados, porque es así, Señor, podamos tener la oportunidad de demostrar gracia. Te damos gracias, Padre. Te damos gracias por esta palabra. Y te damos gracias, Señor, porque vos sos nuestro Papá Celestial, porque vos nos amás. Que vos estés trabajando en nuestros corazones, que vos estés hablando en nuestras vidas y que podamos, Señor, seguir en tus caminos, obedecerte, ponerte en primer lugar, Señor. Como dije, tener esa relación íntima con vos para que podamos vivir no teniendo miedo de castigo, o teniendo miedo de que si yo desobedezco algo malo me va a pasar, sino que entendamos que por tu gracia, Señor, porque vos ya nos perdonaste, nosotros vamos a glorificar tu nombre, obedeciéndote. Así es como tenemos que hacer. Así es como todo seguidor de Cristo tiene que hacer, Señor. Queremos tener un corazón conforme al tuyo. Queremos ser como Jesús, Padre. Queremos ser como vos. Te damos gracias. Que en el momento, como dije, que tengamos la oportunidad de demostrar gracia, lo podamos hacer. Nos venga a la cabeza, lo sintamos, Señor, que vos nos estés hablando, el Espíritu Santo nos esté hablando y nos diga, este es el momento para demostrar gracia, para mostrar misericordia, para hacer misericordia. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias por esta palabra impartida. Te doy gracias por todos mis hermanos. Te pedimos que los guardes, que los bendigas, Señor. Aún que os estés bendiciendo a la pastora, a la sierva, Señor. Aún a Ruth, Padre. Y aún, Señor, a cada uno de nuestros hermanos que aún no pudieron estar con nosotros, que no se pudieron conectar. Te pedimos que vos los guardes y que los bendigas y que los cuides, Señor. Y que podamos, Señor, volver a estar todos juntos, Señor. Cuídanos, guárdanos aún en este momento tan difícil, Señor, que estamos en el mundo. Te pedimos que nos guardes a cada uno, que fortalezcas la salud de todos, Señor, aunque bendigas los hogares de cada uno de nosotros, Señor, nuestras vidas. Como dije, que tu reino se instale en cada uno de nuestros hogares, pero no solamente por esta noche o no solamente por esta horita que estuvimos, sino que se instalen, Señor, permanentemente para siempre, Señor. Que te pases por los rincones de cada uno de nuestros hogares. Y que, Señor, sea tan fuerte esa presencia que, Señor, aún
aquellos que no te conocen o que aún no quieren escuchar tu voz, Señor, no puedan soportarlo, Señor. Que se arrodillen ante vos, Padre. Que toques aquellos corazones y que aún toques los nuestros, Padre. Te damos gracias, te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.